Victor Timely no tiene sentido en el canon de Marvel, ya que, a ver, sé que me voy a llevar muchísimo hate por esto, pero de verdad que tengo un punto, ya que en el tercer capítulo de la segunda temporada de Loki hemos conocido al personaje de Victor Timely, el cual como tal se suma a la larga lista de variantes que ya venimos conociendo del propio Kang el Conquistador, pero siendo esta una variante mucho más importante, ya que está destinada a convertirse en el nuevo He Who Remains, el hombre que está al final de los tiempos y que a fin de cuentas es el que controla la sagrada línea temporal del 616. Y a ver, eso último que acabo de decir de sagrada línea temporal es demasiado importante, porque a ver, como les digo, tengo un punto y está muy bien justificado, ya que en la temporada anterior de Loki, precisamente en el último episodio, fue cuando conocimos por primera vez al personaje de He Who Remains, el cual, como bien sabemos, estaba en sus últimas horas ocupando este lugar al final de los tiempos, ya que momentos antes de ser asesinado por Sylvie, He Who Remains nos cuenta que hace muchísimo tiempo, en el siglo 31, una variante de él descubrió el multiverso, mientras que otras variantes de sí mismo hacían lo mismo e iban encontrándose entre sí, lo cual en un primer momento pareció ser algo bueno, pero que eventualmente terminó desencadenando una guerra multiversal que casi termina con el multiverso. Sin embargo, esta variante que menciona He Who Remains da a entender que él fue la variante original, o al menos la variante que descubrió el multiverso en el siglo 31 mientras otras variantes lo hacían, ya que después de esto dice que esa misma variante, que a fin de cuentas era él mismo, fue la que descubrió a la bestia conocida como Alioth, la cual él mismo logró domar para poder utilizar su poder y de esta manera crear la TVA, ya que como les comenté en mi último video, la TVA existe para evitar las incursiones, siendo que con el poder de la bestia Alioth lo que pudo hacer He Who Remains es aislar nuestra línea de tiempo, creando la TVA para que las ramificaciones de las líneas temporales sean eliminadas ni bien nacen, y que de esta manera se eviten crear variantes temporales en una misma línea de tiempo sagrada, que justamente esa era la razón por la que el UCM hasta la serie de Loki no tenía ninguna ramificación y era una línea recta, y al no tener ramificaciones en ningún momento se chocaba con otra sagrada línea de tiempo, porque justamente con el poder de Alioth y la TVA, He Who Remains podía aislar esa línea de tiempo de los otros universos. Sin embargo, con Victor Timely surge una cosa bastante curiosa, ya que si recuerdan lo que dice He Who Remains en el último episodio de la anterior temporada de Loki, el plan original que tenía el tipo era que Sylvie y Loki gobiernen la TVA, siendo que como tal He Who Remains estaba cansado ya que llevaba demasiados años haciendo este trabajo, y que incluso de alguna manera podríamos decir que He Who Remains ya había renunciado a su trabajo, porque en el episodio 6 es cuando vemos que se cruza el umbral del tiempo, y es cuando empiezan a aparecer las primeras ramificaciones, por lo cual He Who Remains dice, ok, tienen dos opciones, o me matan y todo este quilombo se sigue desencadenando, que es lo que está pasando ahora en el UCM, o tienen la otra opción, es que me dejan vivo y ustedes van a controlar la TVA y hacen el trabajo que yo hago, que básicamente sería seguir podando las líneas temporales, o sea, seguir con lo mismo que hace la TVA, pero en vez de He Who Remains que lo haga Loki y Sylvie. Aunque bueno, como lo sabía, nada de eso pasó, siendo que como tal Sylvie termina acabando con la vida de He Who Remains, causando que las líneas temporales se ramifiquen y tengamos los problemas que estamos viendo en esta temporada, lo cual parecería haber sido la última estrategia que tenía He Who Remains debajo de la manga, pero en el último episodio nos hemos enterado que este tipo tenía otro plan B por si nada de esto funcionaba, que justamente consistía en buscar a otra persona que se haga cargo de la TVA, que sería otra variante de sí mismo bastante benévola, la cual debería ser localizada por Miss Minutes y Rabona, como vimos en el episodio 3. Por lo cual sí, Victor Timely es el as bajo la manga que tenía He Who Remains por si Sylvie lo mataba, ya que por lo que dan a entender en el capítulo, Victor Timely es una variante específicamente elegida por He Who Remains, ya sea porque es la variante menos mala de Kang que existe en el multiverso, o porque es la que mejor potencial tenía para convertirse en aquel que permanece, o más bien en el nuevo aquel que permanece. Pero bueno, ahora sí, yendo a la pregunta inicial del video, ¿por qué digo que esto no tiene sentido? Pues me parece que el razonamiento es bastante fácil, ya que como les comentaba al principio, He Who Remains conoce el multiverso recién en el siglo 31, mientras que Victor Timely es una persona que nació en el siglo 19. Y a ver, con el tema de las variantes ya lo sé, vale todo. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, las variantes que vemos de Kang, o al menos muchas de las vistas en Quantum Mania, o sea que vienen de otra sagrada línea de tiempo, como tal no vienen de la ramificación de la línea de tiempo sagrada del UCM, sino que como les digo son variantes que vienen directamente de otra realidad alternativa, como podría ser, no sé, el Kang del 838, el Kang del 616, el Kang del 827, lo que sea, que como tal no son variantes de la sagrada línea de tiempo del 616 que es la del UCM. Ahora bien, sabiendo esto, He Who Remains nos da a entender que él descubre el multiverso en el siglo 31 dentro de la sagrada línea de tiempo del 616, por lo cual no tendría sentido que en la misma sagrada línea de tiempo haya otra variante de sí mismo en el siglo XIX, ya que para que entiendan el por qué digo que esto es súper raro y que no tendría sentido, tengan en cuenta que ahora mismo en el UCM existe el Spider-Man de Tom Holland, el cual tiene la cara de Tom Holland, es Spider-Man, se llama Peter Parker y todas esas cosas. Ahora piensen que, por ejemplo, en el siglo 31 nace otra persona con la misma cara de Tom Holland, pero en vez de llamarse Peter Parker, no sé, se llama Marco Ferreira. Sería verdaderamente raro que existan dos personas con la misma cara, con lo mismo todo, pero
pero que no sean la misma persona. Por lo cual creo que hay 4 respuestas para esto. Siendo como tal una de las que más ha pensado la gente el hecho de que Victor Timely podría ser un antepasado de Kang el Conquistador, lo cual tendría bastante sentido teniendo en cuenta que este ha nacido en el siglo XIX, pero de vuelta a lo mismo, si es el antepasado no es una variante de Kang o no es una variante de He Who Remains, o sea, el aura temporal no es la misma persona por más que se parezcan físicamente. O sea, es como cuando en Volver al Futuro aparece este antepasado de Marty McFly, que sí es un antepasado, se parece muchísimo a él, no jodan, es Michael Fox maquillado, pero como tal digamos no es una variante de Marty McFly, es un antepasado, por lo cual tampoco tendría sentido que Timely sea un antepasado de Kang. Ahora bien, la segunda opción para esto es algo que ya he comentado en otros videos y que no estoy para nada de acuerdo, que es que justamente Victor Timely podría ser la versión joven de He Who Remains, y que de alguna manera con una estructura bastante circular, He Who Remains a fin de cuentas es el que causa su propio origen, haciendo que eventualmente este tipo se termine transformando en el hombre que vimos morir al final de la temporada 1, lo cual nuevamente no tendría sentido porque He Who Remains descubre el multiverso por sí solo en el siglo 31, sin la ayuda del manual de la TVA y en otro siglo, o sea, no puede ser una versión joven de él. Sin embargo, todavía quedan otras 2 opciones y me parece que la tercera es la más probable, a pesar de que les va a sonar verdaderamente fumada a la primera, ya que creo que todo esto podría resumirse en la reencarnación. ¿Qué? Que sí, tranquilo, sé que suena loco, pero tiene mucho más sentido de lo que ustedes creen. Ya que en el final de la temporada 1, cuando Loki, Sylvie y He Who Remains están hablando y compartiendo historias, este mismo les dice que si Sylvie lo mata a él, de todas maneras él volverá a estar sentado aquí al final de los tiempos, ocupando nuevamente el puesto de He Who Remains. De hecho, incluso cuando Sylvie lo mata, él le dice nos vemos pronto. See you soon. Y en otro momento de la charla, el tipo incluso menciona la frase de la reencarnación. Reincarnation, baby. Lo cual en su momento podría habernos sonado como una broma, ya que el personaje es bastante burlón en general, pero teniendo en cuenta todo esto que dijo, no sería tan descabellado que He Who Remains logró reencarnar en el siglo XIX, transformado ahora en esta nueva persona conocida como Victor Timely, la cual como tal no sé si podemos decir que es una variante de He Who Remains, sino que simplemente es una reencarnación de sí mismo en otro tiempo, y que He Who Remains, sabiendo todo lo que va a pasar, sabiendo el futuro y todo esto, le encargó a Miss Minutes y Rabona que en cuanto él muriese, vayan a buscar a su reencarnación en la sagrada línea de tiempo para volver a convertirla en el nuevo He Who Remains. Que a ver, como les digo, esta me parece que es la que más sentido tiene de todas, ya que es en la que menos teoría estoy metiendo, siendo que como tal solo estoy hilando cabos con toda información que nos ha dado Marvel. Aunque como les digo, esta me parece una basura, ya que sí, la carta de la reencarnación en Marvel Comics existe, pero en el UCM todavía no ha sido tocado como tal, y me parece que la serie ya es bastante complicada mezclando los conceptos de multiverso y viajes en el tiempo, como para también decirte, no, cuidado, él no es una variante de He Who Remains, él es una reencarnación de He Who Remains que va a transformarse en el nuevo He Who Remains, pero no es el He Who Remains original. Oye, despacio, cerebrito. O sea, si querés verle sentido tiene, pero es súper rebuscado, la verdad. Por eso es que hay una cuarta opción que me parece que no la van a terminar haciendo, pero me parece que es la mejor como para que todo esto tenga sentido. Ya que en esta teoría que vengo pensando hace un tiempo, He Who Remains estaría viniendo de otra sagrada línea del tiempo paralela, siendo que para ser un poco coherentes con lo que nos vienen contando en la serie, podríamos decir que, no sé, por ejemplo, He Who Remains viene de la sagrada línea del tiempo del universo 1314, y que en esta sagrada línea del tiempo él descubrió el multiverso en el siglo 31, tal cual lo que nos contó, eventualmente conoció a otras variantes de sí mismo, lo cual terminó causando la guerra multiversal que casi termina con el mismo. Sin embargo, siguiendo este hilo, podríamos pensar que en el medio de la guerra multiversal, He Who Remains llegó al final de los tiempos, donde descubrió a la bestia Alioth, tal cual lo que nos contó, y logró controlar su poder para poder aislar una línea temporal, ya que a ver, lo lógico y lo que tiene sentido sería que He Who Remains venga del 616 y que la línea temporal que él terminó aislando, como lo es el 616, sea, como les digo, su propia línea temporal. Sin embargo, para que la presencia de Victor Timely tenga sentido de alguna manera, no sería descabellado pensar que He Who Remains viene de otro universo, y que tal vez en el medio de la guerra multiversal su sagrada línea del tiempo terminó destruida, causando que He Who Remains diga, uy, bueno, terminé en el final de los tiempos y he descubierto esta otra nueva línea temporal, la cual conocemos como el 616, en la cual casualmente He Who Remains se daría cuenta de que no existe ninguna variante maligna de sí mismo, siendo que como tal la única variante de sí mismo que existe nació en el siglo XIX, y es un tal Victor Timely, el cual nunca llegó a hacer nada debido a la época, por lo cual es una variante que no representa ningún peligro de convertirse en un conquistador multiversal, porque ¿quién va a conquistar el multiverso en 1800 con nada de tecnología? Razón
por la cual He Who Remains habría visto el 616 como un universo bastante pacífico, en el cual podría comenzar a jugar sus fichas de ajedrez para poder aislarlo de los demás universos y así protegerlo de la guerra multiversal. Sin embargo, al ver que Sylvia está a punto de matarlo, He Who Remains tiene la brillante idea de convertir a la única variante de sí mismo que existía en este universo en una variante que al final sí que pueda acceder al multiverso y convertirse en el nuevo He Who Remains, ya que todo lo que vemos en el episodio 3 de Loki pasa en una ramificación de la línea temporal, siendo que como tal Victor Timely nunca tenía que recibir el manual de la TVA, nunca tenía que construir esos inventos tan avanzados y jamás tendría que haberse convertido en el próximo He Who Remains como seguramente pasa en la serie. Y Dios, gente, qué buena teoría me acabo de mandar, mínimo una suscripción y un like por tremendo videazo. Y ya que estás, si querés entender un poco más el multiverso y los viajes en el tiempo en Marvel, te recomiendo que veas este video que está buenísimo.